Iniciamos en taller 1 con la implementación del tipo abstracto de dato estudiante. ¿Por qué lo vamos a tomar el taller 1 como un inicio de lo que es el siguiente tema de lo que son tipos abstractos de datos? Porque la finalidad tanto de las clases como de los ADT, que se conocen normalmente, es la creación de objetos a partir de las clases, instancias de clase en alguna literatura. O dicho de otra forma, crear objetos o crear instancias de nuevos tipos de datos creados por los usuarios. Entonces nos vamos a desplegar el entorno, el Visual Studio. Una vez en el Visual Studio le damos archivo nuevo proyecto. Le colocamos, elegimos aplicación de formularios de Windows y le colocamos como nombre aplicación estudiante. Si ustedes gustan, le pueden cambiar el nombre a otro. Entonces esperamos que se carguen las directivas de librerías, en este caso nuestro entorno de aplicación, formado por el cuadro de herramientas, formado por el formulario, en este caso para diseñar, el explorador de soluciones y abajo lo que son las propiedades dependiendo del componente que se tenga activo. Ahorita estamos con las propiedades del formulario porque no hemos arrastrado ni soltado otro componente. Vamos a implementar la clase estudiante. Entonces, proyecto, agregar clase. Importante tener la consideración del nombre de la clase. El primero tiene que ser mayúscula y en singular. Vamos a definir lo que son los atributos de la clase. Por principio de programación orientada a objetos, dijimos que los atributos vamos a definirlos de tipo privado. Entonces tenemos los tres atributos ya definidos de tipo privado. Tenemos el registro universitario, el nombre completo y la carrera. Si se fijan, al momento de nombrar un atributo, podemos hacerlo con el slash abajo. Ahora vamos a implementar lo que son los siguientes métodos, que es los constructores. En este caso, el constructor sin argumentos que se ha implementado inicializa el valor de los atributos a una constante. En este caso, RU es de tipo entero a 0. Y tanto nombre completo como carrera lo inicializa en vacío. Esta declaración es válida porque solamente se invoca una sola vez al momento de crearlo el objeto. El constructor con argumentos, nosotros tomamos los argumentos dependiendo en este caso del número de atributos que tengamos, pero puede variar de acuerdo a criterio del programador. ¿Cuántos constructores nosotros podemos tener? Podemos tener n constructores con argumentos dependiendo del criterio. En este caso tengo tres atributos, voy a tener tres argumentos en mi constructor
con argumentos. Entonces, el nombre completo va a tomar el valor de la variable n y la carrera va a tomar el valor del parámetro c. El siguiente constructor es un constructor especial que se le denomina constructor copia. El constructor copia tiene cierta particularidad. Es un tipo de constructor con argumentos. Algunos autores le dicen que es un constructor con argumentos. Lo que hace es inicializar el valor de los atributos a un valor conocido del objeto. Entonces, fíjense, aquí se despliega el RU. Para el caso del nombre completo, va a ser igual al objeto e.nombre completo. Para el caso de la carrera, va a ser igual a e.carrera. Y esos son los tres constructores que son programables. Si nosotros programamos al menos uno de los constructores, el constructor por defecto que nos da la aplicación automáticamente se anula. Ahora, si nosotros lo mantenemos, entonces no deberíamos implementar ninguno de estos, ¿sí? Todos los constructores tienen tipo de acceso público. Porque al ser un método es la única instancia que tenemos para acceder a dar valor a los atributos de la clase. Luego vienen las funciones fijadoras. La primera es la función fijadora de clase. La función fijadora de clase tiene mucho parecido a lo que es el constructor con argumentos. ¿Por qué? Porque también fija el valor de los atributos a los parámetros de entrada que tiene como argumento. Pero ¿cuál es la diferencia entre este constructor y una función fijadora? La diferencia radica principalmente en que el constructor solamente lo invocamos una sola vez. Sin embargo, la función fijadora la invocamos n veces, las veces que querramos cambiar el valor del atributo de la clase. Luego vienen las funciones fijadoras de atributo. En este caso, vamos a fijar el RU. Básicamente, las funciones fijadoras de atributo son una factorización, vamos a decir, de lo que es el constructor con argumentos, ¿sí? Y de lo que es la función fijadora de clase principalmente. Entonces lo que hace es esta función fijadora partirla en tres. En este caso para el RU, para el nombre completo y para la carrera. Vamos a hacer eso. ¿Qué hemos hecho aquí? Hemos partido esta función fijadora de clase en tres.
para fijar el RU, para fijar el nombre y para fijar la carrera. ¿Cuántas funciones fijadoras de atributo tenemos? Estas son fijadoras de atributo. Vamos a comentarlo. Dependiendo del tipo o del número, perdón, en este caso de atributos que tengamos, vamos a tener la cantidad de funciones fijadoras de atributos. Tengo 3 atributos, tengo 3 fijadoras de atributos. Vamos con las funciones selectoras. El único tipo de dato que puede devolver la totalidad de los atributos en una sola función es la función selectora de clase. ¿Por qué? Porque devuelve todo concatenado en un solo string. Significa que al retornar este RU en la función de estudiante ya no va a ser un entero, sino va a ser un string. Entonces el único tipo de dato que me permite devolver tantos números como cadenas de texto mezclados en una sola cadena ya es el tipo string. Ahora vamos a ver lo que son las selectoras de atributos. Aquí vamos a fijarnos dependiendo del tipo de dato del atributo es el retorno. En este caso es un entero porque el RU está definido en los atributos como entero. Vamos a hacer lo mismo con los otros dos atributos. Con eso concluimos lo que es la implementación de la clase. Pero si nosotros hacemos correr este programa, no va a hacer nada, porque la clase lo único que ha hecho es definir un nuevo tipo de datos. Para ello nos vamos al diseño y vamos a pedirle al usuario que digite ciertos datos. Vamos a irnos a lo que son contenedores, al group box, que es el que me agrupa varios componentes. Le vamos a cambiar nombres, el atributo texto de ese componente y le vamos a colocar datos del estudiante. Cabe recalcar que todo lo que se muestra en un componente y lo que recibe es texto. Entonces, si nosotros tenemos alguna operación numérica, debemos de realizar cierto tipo de conversiones. Vamos a usar las etiquetas. La primera etiqueta va a ser para el registro universitario. La segunda etiqueta va a ser para el nombre completo. Y la tercera etiqueta va a ser para la carrera. Entonces tengo estos tres etiquetas. El RU lo va a digitar el estudiante o el usuario final de la aplicación
Entonces nos vamos a buscar el componente que se llama textbox. Este componente le cambiamos el nombre porque va a tener asociado código fuente. Entonces nos vamos a buscar la propiedad name y le decimos que se va a llamar txt ru. El siguiente también es un cuadro de texto para digitar el nombre, un poquito más largo. Le vamos a cambiar el nombre, este va a ser txt nombre. Y finalmente vamos con lo que es la carrera. La carrera va a ser siempre un campo repetitivo. Entonces para ello existe un componente que nos va a facilitar lo que es la validación, que se llama combo box. Ese combo box también va a tener asociado un código fuente. Le vamos a cambiar como nombre cb de combo box carrera. En este icono pequeñito le vamos a dar editar elementos. Le vamos a poner varias carreras. Listo, con eso es suficiente. Al momento de ejecutar, eso nos va a desplegar. Con esto nosotros obtenemos los datos. Vamos a ver un componente para mostrarlos esos datos. Si nos vamos a la parte del cuadro de herramientas de los datos, existe un componente que se llama Data Grid View, que es específicamente para lo que es base de datos, pero que también nos puede servir a nosotros si lo manipulamos desde el punto de vista de la aplicación. En este caso, para mostrarle el RU, el nombre completo y la carrera. Entonces, vamos a cambiarle también de nombre. Data Grid View y decimos datos. Si decimos, podemos agregar columnas. Entonces, en el texto del encabezado va a ir el registro universitario. Agregamos, en el segundo va a ir el nombre completo del estudiante. Lo agregamos y finalmente en el tercero va a ir la carrera. Y agregamos. Cerramos y se nos va a visualizar de esta forma. Ahora, para desplegar lo que es el evento, nosotros necesitamos un componente bastante usado que es el componente button. El componente button tiene esa característica, es como cualquier botón. Le cambiamos el texto a insertar y también le cambiamos el nombre a lo que es btn de botón, btn insertar. Insertar. ¿Listo? Entonces con eso nosotros podemos implementar ya algunos objetos o crear los objetos o las instancias de clase estudiante. ¿Cómo disparamos el evento? Se llama disparar el evento. Nos vamos al botón, le damos doble clic y por eso es la importancia de colocarle el nombre. El nombre del botón, en este caso, o del componente, se adjunta al evento que se está implementando, que en este caso es el evento click. Adentro de la clase, pero afuera de los eventos, vamos a crear una instancia de la clase estudiante. Entonces estoy creando el objeto E de la clase estudiante.
de esta forma. Estoy invocando al constructor sin argumentos. Entonces, dentro de lo que es el botón, guardamos todo. Voy a hacerlo todo dentro de un bloque try catch, se llama. ¿Qué es lo que hace el bloque try catch? El bloque try catch lo que hace es capturar las excepciones o los errores y mandárselas como parámetro a otro bloque que se llama catch. ¿Listo? Entonces, de esa forma vamos a implementar el método insertar. Try significa intentar hacer lo que viene en estas líneas de aquí. Si existe un error, entonces capturarlo en el objeto de la clase excepción X y si yo quiero lo puedo mostrar en un cuadro de mensaje. De esta forma, punto mostrar y le digo mostrar lo que hay en el objeto X, punto convertido a string, porque todos los componentes muestran lo que son string y también reciben lo que son strings. Entonces aquí le decimos objeto e punto fijar ru. El objeto fijar ru, ¿de dónde va a obtener el valor? Del txt ru.texto. Pero aquí nos va a salir un error de conversión y nos va a decir que tiene argumentos no válidos. ¿Por qué? Porque el RU es de tipo entero. Entonces invocamos al tipo de dato int, al método parse, que es la función genérica de conversión de tipos de datos, y le decimos que convierta lo que digite en el texto en RU, que lo convierta a entero y que recién lo fije de esa forma. Luego le dice fijar nombre. Entonces, al fijar nombre, yo le voy a pasar como parámetro lo que se digite en txt nombre punto texto. Finalmente, lo que se digite, voy a fijar la carrera en lo que haya elegido, en este caso, combo carrera.texto. No voy a tener que digitar nada, solo voy a elegir en el combo. Entonces, de esa forma, he obtenido de los tres componentes los datos y los he fijado al objeto E mediante sus funciones fijadoras de atributo. Ahora tengo que mostrarlo. Entonces tengo que comenzar a manipular el componente conocido como DataGrid. Para ello voy a crear un vector, de tipo string denominado fila para luego agregarlo al DataGrid como fila. Entonces obtengo el RU, me va a dar un error porque me va a estar retornando un entero, entonces lo convierto a string. Fíjense esta doble invocación que estoy realizando a un método mediante un objeto. e.getRU.toString. El segundo va a ser e.getNombre. Aquí no tengo que hacer ninguna conversión. ¿Por qué? Porque el nombre lo he declarado de tipo string en mis atributos. Y finalmente, e.getCarrera. ¿Sí? Son métodos. Entonces, eso me va a retornar un vector
de tipo string. Ese vector yo lo voy a agregar aquí, lo voy a agregar como vector primero, segundo, tercero y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces invocamos al data grid view datos punto a su propiedad filas y a su método adicionar. Aquí le vamos a pasar como parámetro este arreglo de tipo string que hemos creado arriba. Entonces, aquí obtengo los datos y aquí lo muestro los datos que he obtenido. ¿Listo? Lo hacemos correr la aplicación. Ese es el resultado. Entonces el RU yo puedo digitar un nombre, Juan Pérez, puedo elegir la carrera, arquitectura y puedo insertar. Y ahí está Juan Pérez. Puedo Juana Gil con otro RU y con la carrera de medicina. Y de esa forma voy insertando varios elementos. Ese es la conclusión del taller 1 de la implementación del tipo abstracto de dato estudiante basado en la clase estudiante que hemos estado viendo y tocando a lo largo de la asignatura.